Louis Althusser nació el 16 de octubre de 1918 en Argelia francesa y murió el 22 de octubre de 1990 en París. Fue un filósofo marxista. Es habitualmente considerado como estructuralista, aunque su relación con las otras variantes del estructuralismo francés es bastante compleja. Estudió en la Escuela Normal Superior de Francia, donde más tarde se convirtió en profesor de filosofía. Durante su juventud está fuertemente identificado con el cristianismo. Fue luego uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés, y su pensamiento puede ser considerado como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. Y aunque sea habitualmente encasillado como un marxista estructuralista, su relación con las modalidades del estructuralismo francés es muy singular. Louis Althusser participa en la Segunda Guerra Mundial, en la cual fue hecho prisionero por el ejército alemán en Vannes en 1940, y pasó 5 años internado en un Salak, un campo de prisioneros de guerra. Tras el final de esta, en 1945 logra entrar en la Escuela Normal Superior de Francia. Durante los 3 años que le llevó a preparar su examen, estudió intensamente el idealismo alemán del siglo XIX. En 1980 estranguló a su mujer Hélène, bastante mayor que él y compañera de ideas. Fue internado en un hospital psiquiátrico donde acudió a un juez para instruir la causa por homicidio. Althusser fue procesado, pero el mismo día el juez archivó las diligencias, siguiendo los dictámenes de 3 expertos que señalaron que Althusser había cometido el asesinato en un acto de locura. La derecha francesa, por su parte, acusó a la izquierda de mediar para que Althusser no ingresara en prisión. Murió el 23 de octubre de 1990, aquejado de una insuficiencia cardíaca. En sus peores momentos fue visitado asiduamente por Michel Foucault y Jacques Derrida. Pensamiento. La línea de trabajo más conocida de Althusser tiene que ver con sus estudios de la ideología, y es Ideología y aparatos ideológicos del Estado su obra más conocida en este campo. En este ensayo se establece el concepto de ideología y lo relaciona con el concepto gramsciano de hegemonía. Si bien la hegemonía en Gramsci está en última instancia determinada por fuerzas políticas, el concepto althusseriano de ideología se apoya en los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan sobre lo imaginario y la fase del espejo, y describe las estructuras y los sistemas que nos permiten entender el concepto significativo del yo. Estas estructuras, según Althusser, son agentes represivos inevitables y necesarios. Es bajo la influencia de Lacan que define la ideología como la representación de una relación imaginaria que con las condiciones reales de existencia. Para Althusser la ideología es ahistórica, pues, al igual que el inconsciente freudiano, es eterno, es decir, que siempre habrá ideología. Para Althusser esta no es una forma de engañar o de conciencia falsa, sino más bien una relación normal de individuos con la sociedad. La ideología, como ya vimos, es la relación imaginaria de los sujetos con sus relaciones sociales. Althusser pensaba que las ideas de Marx habían sido malentendidas, especialmente por los marxistas. Consideraba que varias formas de interpretar a Marx no hacían justicia al carácter científico de los trabajos de Marx a partir de 1845. Frente a la idea de que toda la obra de Marx se puede entender como un todo consistente, Althusser argumentó que hubo una ruptura epistemológica a partir del momento en que Marx se concentró en sus trabajos económicos. Además, consideraba que se perdía la especificidad y la fuerza de conocimiento científico si se complementaba el Marx maduro con nociones extraídas de sus escritos de juventud o obras de Federico Engels. Aunque los primeros trabajos de Marx están vinculados a las categorías filosóficas hegelianas y a la economía política clásica, con la ideología alemana se habrá producido una ruptura repentina y sin precedentes que prepara el camino para sus trabajos posteriores. El problema se complica por el hecho de que Marx no reflexionó el papel sobre ese giro y solo lo comunicó oblicuamente. Este giro se puede apreciar solo mediante una lectura crítica cuidadosa o mediante otras operaciones como las que hizo Althusser, al editar Feuerbach traducido al francés y mostrar que muchos de los párrafos de los cuadernos de trabajo de Marx. En la clase de hoy vamos a ver la relación que establece Althusser entre la ideología y la reproducción social. Althusser se ubicaría dentro de una corriente marxista del siglo XX. Concretamente, es un marxista estructural. Vamos a ver que aquí su preocupación va a ser la relación entre la ideología, concepto que nace con Marx, y lo que serían las relaciones capitalistas de explotación.
básicamente, Althusser está viendo que hay una relación intrínseca entre estos dos conceptos. Y lo va a ver desde su óptica de un marxismo estructural. Vamos a ir viendo a qué se refiere Althusser con ideología, que tiene una base muy fuerte en el marxismo. Cuando él habla de ideología, está pensando primero en lo siguiente, está pensando en relaciones imaginarias. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere imaginarias? Al plano mental. Pero estas relaciones imaginarias tienen una vinculación con lo que serían las condiciones reales de existencia. ¿Sí? Perdón, reales de existencia. O sea, estamos viendo por un lado la cuestión mental y por otro lado la cuestión real. Pero ambas están indisolublemente ligadas. Lo mental con lo real, con lo material justamente. La ideología entonces, en ese sentido, estamos aquí, ups, la ideología va a ser una representación. ¿Sí? Estamos hablando de una representación sobre cómo los sujetos conciben e imaginan, o sea, hablamos de imaginarios, las condiciones reales de existencia. Ahora bien, así como la ideología tiene esta cuestión de la representación, también va a tener asociada una existencia material. ¿Sí? O sea, siempre están los dos planos, el plano ideológico, perdón, el plano imaginario y el plano de lo real, lo material. Y entonces, ¿cuál va a ser esta vinculación entre lo que sea la ideología, perdón, no existencia, entre la ideología y las relaciones capitalistas de producción? Va a estar dado por lo que él llama como aparatos ideológicos del Estado, A y E. ¿Sí? Estamos acá en plano imaginario, plano real. La existencia material de la ideología cobra fuerza en los aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué es esto? Veamos. Leemos entonces, pasemos en limpio, aparatos ideológicos del Estado. Básicamente, son mecanismos por los cuales las relaciones sociales de producción capitalistas se reproducen. Los mecanismos básicos van a ser instituciones tales como la iglesia, tales como la escuela y tales como los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Sea televisión, sea internet, diarios, revistas, etc. Son mecanismos, estos que están aquí, medios de comunicación, escuela, iglesia, son mecanismos por los cuales se reproduce la ideología dominante. Estamos hablando de aparatos ideológicos con una existencia real que lo que permiten es perpetuar el imaginario con respecto a las relaciones sociales de producción. Y esto lo que va a permitir a través de justamente la iglesia, la escuela y medios de comunicación es asegurar la reproducción y la manutención de las relaciones sociales capitalistas de explotación.
Pierre Félix Bourdieu, nacido el 1 de agosto de 1930 en Denain, una localidad ubicada al suroeste de Francia, fue uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea. Logró reflexionar sobre la sociedad, introdujo o rescató baterías de conceptos e investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Algunos conceptos claves de su teoría son los de hábitus, campo social, campo simbólico e institución. Del año 1941 al año 1947 ingresa a estudiar en el Liceo Barton de la ciudad de Pau. Del año 1944 a 1951 ingresó al Liceo Louis Le Grand, mismo en el que alguna vez asistió el legendario sociólogo Émile Durkheim. En el año 1954 estudia en la prestigiosa Escuela Normal Superior y en la Facultad de Letras de París. En este mismo año ingresa a la Facultad de Filosofía. Trabaja como profesor de filosofía en el Liceo Moulins. De 1955 a 1958 ingresa al servicio militar en Argelia. Del año 1958 a 1960 es asistente en la Facultad de Letras de Argelia. De 1960 a 1961, asistente de Raymond Aron en la Facultad de Letras y de las Ciencias Humanas en París. También es coordinador de conferencias en la Facultad de Letras de Lille. De 1964 al año 2002 reside en París. Profesor en la Escuela Normal Superior, director del Centro de Sociología de la Educación de Cultura en l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales y en el Centre National de la Recherche Scientifique. De 1964 a 1962 dirige la colección de l'Essence Commune de les Editions de Mountain. En 1968 funda el Centre de Sociología EUDPN. De 1972 a 1973 es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. De 1974 a 1976 es miembro del Consejo de Max Planck Institute für Bildung. En 1975 funda y dirige con el apoyo de Fernand Braudel, en ese entonces director de la Maison de Ciencias de IOME, la revista Actes Recherche en Ciencias Sociales. ARSS se ha erigido en una de las publicaciones en ciencias sociales más importantes del mundo, singular por su formato, tono y misión. Ha alimentado el desarrollo de una perspectiva sociológica particular, inspirada por la visión científica y cívica de Pierre Bourdieu. En el año de 1982 es designado profesor titular de la Cátedra de Sociología en el prestigioso Colegio de Francia. 1985 hasta el año del 2002 es director del Centro de Sociología Europeo y del l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales. En 1991 es miembro del Consejo Científico del Instituto Magreb en Europa. En el año de 1993 es honrado con la medalla de oro del Centro Nacional de la Recherche Scientifique. En el año de 1996 funda la editorial Liber Raisons de Agir. Doctor honoris causa por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Doctor en honoris. En la clase de hoy vamos a ver un concepto central en la teoría de campos de Bourdieu, que va a ser el concepto de hábitus. A modo de repaso, pensemos lo siguiente. El campo va a ser el concepto más global, ¿sí? Como un espacio de juego históricamente determinado en el cual los participantes luchan. Estos participantes son agentes. Estos agentes tienen posiciones que ocupan dentro de ese campo, ¿sí? Tienen una posición determinada en la estructura social. Ahora bien, en esta posición se va a establecer básicamente una lucha
si pensemos en términos de lucha y conflicto, por un capital simbólico. Que este capital simbólico va a ser, digamos, aquella especie de capital que le otorga legitimidad, prestigio, autoridad a aquella persona o agente que lo posee. Sentido, siempre hay luchas al interior de los campos, diferentes campos como el campo laboral, campo educativo, campo lingüístico, campo científico, etcétera, por esta lucha de capital. Ahora bien, el concepto que va a entender cómo estos sujetos o estos agentes maniobran o aprenden las maneras de actuar dentro de ese campo va a ser el concepto de hábitus. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere esto. El concepto de hábitus en Bourdieu, en primer lugar, va a vincular dos cosas. Va a vincular, por un lado, lo objetivo y lo subjetivo. Esto es, va a estar este concepto mediando entre la estructura objetiva, es decir, el campo social en sí en el que está inserto el sujeto, y lo subjetivo, o sea, la percepción del sujeto dentro de ese campo. A grosso modo, el hábitus sería algo como lo siguiente. Podemos pensarlo como un modo de acción y de pensar siempre está ligado el pensar con la acción que están originadas en la posición que ocupa una persona o un sujeto, o mejor dicho, un agente Recordemos siempre que los agentes están moviéndose en posiciones. Por la posición ocupada dentro de un campo. ¿Sí? En un campo o dentro de un campo. Estos hábitus, es decir, esta vinculación del objetivo y lo subjetivo, o sea, cómo el sujeto se comporta dentro de un campo específico, otorga lo que Bourdieu llamaría unos márgenes de maniobra. ¿Sí? Márgenes de maniobra en el sentido de que el sujeto aprende las reglas del juego y las internaliza en su subjetividad. Márgenes de maniobra, ahí está. Sabe cuáles son las acciones o aprende socialmente a partir de la participación cuáles son las acciones que son esperables o las acciones que pueden ser permitidas dentro de ese campo. Por eso digamos que estos esquemas de percepción que consideramos propios en realidad vienen dados por la participación en el campo. ¿Sí? O sea que siempre estamos hablando de márgenes de maniobra donde el agente actúa y piensa y donde se vincula lo objetivo con lo subjetivo. Vamos a ver esto en un caso concreto. Algo de esto vimos en la clase pasada. Vamos a retomarlo. Pensemos en un campo, lo que está aquí global, ¿no? Encerrando todos los demás. Con instituciones y las personitas serían agentes que tienen o ocupan una posición que no es fija ni estática, sino que siempre es del orden de la lucha y el conflicto.
Y aquí tenemos el capital simbólico. La pregunta sería, ¿cómo aprendemos o cómo aprenden en este caso estos agentes a participar y a moverse dentro de este campo? Por ejemplo, en la búsqueda de un trabajo o en la búsqueda, por ejemplo, de un prestigio científico. ¿Cómo se mueven estos sujetos dentro de eso y cómo aprenden a moverse? Para eso, lo que está siempre permeando atrás de todo esto es el concepto de hábitus. A través de la participación dentro del campo, el sujeto internaliza las pautas y las reglas específicas que son dadas de afuera justamente por la condición objetiva. Pero en esta participación siempre va a estar un componente subjetivo actuando. Por eso, digamos, las personas no son solamente robots de la estructura, sino que pueden también impugnarla, recrearla, discutirla o amoldarse. Por eso hablamos de que la participación involucra dos planos. Un plano objetivo, o sea, un plano a nivel de la estructura del campo, cómo está estructurado, que ya está dado de antemano. Si bien puede cambiar, este campo ya tiene sus instituciones específicas, tiene sus reglas y tiene las posiciones de antemano determinadas. Y lo subjetivo, es decir, lo referido a cómo el sujeto piensa, siente y actúa dentro de ese campo. Por eso la vinculación de estos dos planos va a ser explicada por el concepto en Bourdieu de hábitus. Aquí. Que lo que va a hacer es generar esos esquemas de percepción y de acción dentro del campo, a partir de los cuales los sujetos van a participar y van a disputar sus lugares de lucha.